mente de la Tierra. Acá estamos nuevamente en una reunión circular, recordando un poco la memoria que nos dejaron los antiguos. Cómo interpretar la comunicación del cielo, del Carrefour, con los planetas, con ese movimiento que tiene todo el universo. Entonces, sí estamos dentro de esta vida. Y tenemos como un tiempo para conocer y vivir. Y acá en la mano habrán visto, es una curá, una piedra que ya es parte del planeta y tiene una cierta dureza que ya es una señal que viene de origen. Entonces el Peñi la miraba y tomaba su ejemplo, tomaba su lectura, que nosotros, la gente en la tierra, tiene que ser firme, el tener un inicio y una continuación firme a algo que justamente es lo que vamos a hablar. En todo el planeta, cualquier persona que esté caminando, que respire, tiene la palpitación, que ahí está el centro de la energía que da la vida. Por eso, esto que quiero decir, no se ve. Ahora, los abuelos eran por señales, para la comunicación del idioma del silencio. Pero es un poco simple decir el abuelo. Está el cuerpo, que se alimenta con la tierra, está la costumbre y está la energía que nos provee la vida. Entonces, pongamos una herradura, nos paramos y ponemos una herradura, todo a lo largo. Y en ese espacio de la herradura, en ese espacio estaría la memoria. Es con la energía que vivimos cotidianamente, que pensamos, ahí está la memoria. Y la herradura viene a ser la energía, viene a ser el espíritu. Entonces, espíritu, memoria y cuerpo. Vamos a tomar el concepto natural que nos dejaron los antiguos. Tenemos el arco iris, que es naturaleza. Son 7 colores. Pero a su vez hay un degradé, ese brillo que hace que vaya prendiéndose el verde y aparece el azul. En ese brillo se ve un brillante como dorado. Esa sería la energía que une esos 7 colores. Entonces serían las 7 tribus energéticas, mucho más anterior a los cuerpos. Entonces, esos representan las 7 tribus espirituales. Cuerpo, lo que se ve; memoria, no se ve; espíritu, no se ve. Y sí, las tribus se ven, que son esa señal. Nosotros vamos a ver y vamos a notar ahí muy claro cuando hay un grupo de personas que
que uno se encuentra en un lugar, en una reunión, y siempre va a sentir afinidad con un grupito de personas y después va a sentir más afinidad con una persona. ¿Mm? Claro, eso tiene mucho que ver en que el espíritu de esa persona es el mismo color del espíritu que tengo en la vida. Entonces, nos vamos a sentir que nos entendemos, que nos llevamos bien, más allá que va a haber diferencia entre la memoria de uno y la memoria de otro. Va a haber diferencia. La memoria es cómo vivo, cómo camino, qué velocidad hago las cosas. Va a haber esa diferencia. Pero vamos a poder seguir en el camino juntos porque somos de la misma tribu. En unos pocos minutos tenemos que abreviar para poder entender lo que existe en cada persona, lo que tenemos, los valores. Por eso los voy a dejar por ahora con esta charla, o diríamos en un libro de capítulo, para seguir un poco más en una próxima. Bueno, espero,